Muy buenas tardes, mi nombre es Otto Rosales. El día de hoy les voy a presentar lo que vendría siendo mi caso clínico de COE correspondiente al mes de marzo del presente año. En relación al caso clínico, pues tenemos a una paciente femenina, en este caso con fecha de nacimiento el 16 de enero del 2023. Actualmente tiene una edad de 2 meses y 4 días, un peso actual de 4.3 kilogramos. Y en cuanto al lugar de origen y residencia, pues lo más importante es que es de San Cristóbal, Verapaz, del departamento de Alta Verapaz. Tiene una fecha de ingreso al Hospital Roosevelt el 16 de marzo del presente año. Y bueno, en cuanto al motivo de consulta, pues fue un paciente referido al Hospital de Cubán, Alta Verapaz, por pérdida de peso de 2 meses de evolución. La historia de la enfermedad, pues habla que ella nació en el Hospital de San Cristóbal, Alta Verapaz, ¿verdad? En ese entonces, pues le brindan un egreso sin referir alguna complicación, alguna complicación respiratoria, ¿verdad? Posteriormente a esto, la mamá regresa a dicho hospital el 31 de enero, en el que indica pues una pérdida de peso, ¿verdad? La mamá evidenciaba pérdida de peso y lo asociaba mucho a la baja producción de leche materna de ella, por lo que inicia dietas alternativas. En ese entonces, pues la paciente queda ingresada en el hospital y también es referida al Hospital Nacional de Cobán. Es muy importante destacar que en este hospital pues identifican algunas anomalías, ¿verdad? En este caso físicas y clínicas, por lo que deciden seguir valorando. Y adicional a esto, por la pérdida de peso asociada que tenía la paciente, pues deciden realizar e investigar si es posible una gastrostomía. Ya en el hospital de Cobán, pues ellos evidencian, como anteriormente había repetido, algunas anomalías físicas, ¿verdad? Unas características clínicas que en este caso pues eran identificadas por los médicos en ese entonces. Y adicional a esto, pues realizan dos estudios complementarios. En este caso, pues realizan un ecocardiograma donde evidencian un foramen oval permeable y estenosis fisiológica de las ramas pulmonares. Y adicional a esto, pues realizan radiografías de cráneo, ¿verdad? Donde identifican una pérdida en relación cráneo-cara con hipoplasia maxilar inferior, huesos malares y arcos cigomáticos. Adicional a esto, pues había un compromiso de los conductos auditivos, ¿verdad? Y de las estructuras internas del oído medio principalmente, por lo que deciden referir a la paciente al hospital Roosevelt. En cuanto a antecedentes prenatales, pues lo más llamativo era que era una madre de 35 años, con 7 gestas, 7 partos normales en este caso, 7 hijos vivos. Lo único destacable, pues, que refirió a una infección del tracto urinario en el tercer trimestre, tratada con antibiótico, pero no refiere si hubo alguna cita para confirmar, ¿verdad? Si hubo resolución del caso. Natales, pues, lo más destacable es el peso en este caso. Tenía un peso de 2.9 kilogramos, ¿verdad? Que era un aproximado de 6.38 libras, que realmente, pues, la encontraba en adecuada edad gestacional y peso adecuado al nacer. En postnatales, pues, realmente no hay algo que identifique como destacable, ¿verdad? Antecedentes patológicos, realmente todos negativos. Y el perfil social, pues aquí sí es importante detenernos un poco porque era una vivienda propia, una situación familiar y social, en este caso, integrada, ¿verdad? El techo y material de lámina, piso de tierra, habitaciones 3, número de personas que habitaban en la habitación 9. Y lo más importante acá, no tenían acceso al agua potable, no sanitario, un drenaje tampoco. Revisión por órganos y sistemas, pues todo no negativo, ¿verdad? Examen físico, pues aparentemente signos vitales entre rangos normales. Y aquí es donde viene lo más importante, al examen físico, ¿verdad? Y destacar la importancia del examen físico, ya que en el hospital de San Cristóbal y Cobán no fueron como capaces, en este caso, de identificar las anomalías estructurales o al examen físico que presentaba la paciente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la cabeza tenemos un paciente normocéfalo con campanulas normotensas. En este caso, en los ojos, era muy importante poder identificar las fisuras palpebrales antimongoloides, ¿verdad? Que en este caso dan una sensación como de ojos tristes, ojos caídos, y también una presencia de xeroftalmia. En los oídos, pues, había los pabellones auriculares con presencia de microtía bilateral, ¿verdad? Con vestigios de orejas bilaterales, y tenían ausencia del conducto auditivo externo.
No se evidenciaban membranas timpánicas, una nariz con punta nasal caída, ¿verdad? Y en la boca, pues era identificable el paladar en ojiva. En cuanto a los pulmones, pues sí había una ausencia de signos de dificultad respiratoria, pero tampoco se identificaban algunas anomalías pulmonares o, en este caso, ruidos patológicos, ¿verdad? Este es el paciente que presentamos. Si ustedes se dan cuenta, pues desde el principio en Cobán hubiesen sido capaces de identificar las anomalías físicas que ella presentaba, pues hubiese sido muy, muy importante abordar al paciente desde el principio. Aquí se está evaluando. Actualmente ella se encuentra en Infantes, ¿verdad? En el área de Infantes de Pediatría. Y aquí hay unas anomalías, por ejemplo, a nivel del conducto externo, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, pues no está desarrollado el pabellón auricular, una nariz con punta caída, la presencia de xeroftalmia. En las extremidades, pues realmente no presentaba ninguna anomalía genética. En este caso, la paciente, pues, era un síndrome dismórfico o genético, ¿verdad? Clasificado como síndrome de Treacher-Collins, en este caso, clínico, ¿verdad? Adicional a esto, pues, los otros patologías que se habían identificado, un foramen oval permeable, estenosis fisiológica de las ramas pulmonares. El síndrome de Treacher-Collins, si ustedes se dan cuenta, pues realmente no teníamos datos subjetivos que tuvieran importancia, únicamente el antecedente de dificultad respiratoria y la pérdida de peso, ¿verdad? Adicional a esto, pues los otros estudios complementarios y el examen físico que nosotros podemos haber identificado. Y aquí, en cuanto a diagnósticos diferenciales, pues hay numerosos diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Clasificados entre las anomalías genéticas muy parecidas al síndrome de Treacher-Collins. Y en nuevos datos, pues únicamente una tomografía computarizada más superficial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este paciente actualmente está abordado por diferentes departamentos que nos ayudan a poder identificar el diagnóstico. Datos clínicos, pues una hematología, una química sanguínea entre algo normales. El plan terapéutico, pues decidimos clasificarlo como un síndrome de Treacher-Collins, principalmente por esto, ¿verdad? El síndrome de Treacher-Collins es un defecto genético principalmente, que se caracteriza únicamente por anormalidades del desarrollo eh, a nivel craneofacial, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, pues las anomalías normalmente van a nivel mandíbulo facial, ¿verdad? Y es lo que esto lo hace a ellos, el tener dificultades para succionar, dificultades respiratorias, ¿verdad? Está muy asociado al cromosoma 5 y adicionalmente a esto, como habíamos discutido anteriormente en clase, pues sí, está asociado mucho a la madre, ¿verdad? Pero también podemos identificar que son también a factores ambientales. El diagnóstico clínico, pues, es por estudios complementarios, en este caso, de imagen principalmente, radiografías, tomografías, incluso resonancias, y los análisis genéticos moleculares que actualmente el Departamento de Genética está abordando con ella. Diagnósticos diferenciales, como ya había mencionado, pues hay un sinfín de anormalidades genéticas, ¿verdad? Que van relacionadas mucho a la malformación craneofacial principalmente. Y el cuadro clínico, pues es importante. Identificar las anormalidades a nivel de los huesos de la cara. Estos pacientes van a tener mucha dificultad para la respiración y deglución, principalmente porque no tienen huesos cigomáticos, ¿verdad? Adicionalmente a esto, las afecciones de la audición, ¿verdad? No desarrollan un conducto auditivo externo, tampoco interno, no se identifica membrana timpánica en muchos casos. El sentido de la vista, pues la xeroftalmia, ¿verdad? O en este caso, pues la caída de los párpados inferiores también es importante. Alteraciones del lenguaje, alteraciones dentales. En las manos, pues realmente nuestro paciente no identificaba ninguna afección, pero normalmente sí se encuentra, ¿no? Y el retraso mental que estos pacientes pues puedan llegar a desarrollar. En cuanto a la terapia, pues las guías dicen que hay que darle mucha importancia a la terapia auditiva, que es una de las principales, y luego de esto, pues ya vienen las cirugías reconstructivas, ¿verdad? Que normalmente se alcanzan alrededor de los 5 a 7 años. Adicional a esto, como en nuestros pacientes, por ejemplo, se valora mucho la sonda, en este caso de gastrostomía, ¿verdad? Para poder que estos pacientes pues mejoren, en este caso, su talla y su peso, ¿verdad? Porque es una de las dificultades en este caso para poder ganar peso. Estas son algunas de las radiografías. Si ustedes se dan cuenta, pues no he desarrollado huesos cigomáticos, ¿verdad? Aquí hay otro a nivel pulmonar, pues realmente no se encontró ninguna anomalía,
¿verdad? Principalmente. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias.